Bueno, lo pueden ver como un pequeño receso. Bien, entonces estamos hablando del tema del cafetín, ¿cierto? Entonces, la idea del Pareto realmente es identificar lo que más se mueve a nivel de productos. Estamos hablando de un cafetín, pero puede ser cualquier negocio, inventario, eh, tráfico web, por ejemplo, cosas que más están vendiendo. Por ejemplo, si tienen, les comentaba que si tienen algún tipo de emprendimiento, pues seguramente tienen identificado lo que uno al final llama productos de estrella. Y quizás productos que quizás no salen tanto. Bien, eso es bueno tenerlo mapeado. Y que a nivel de general, como regla general, el Pareto siempre se habla de un 80, de un 20-80. ¿Qué es ese 20-80? O es que el 20% de tus productos por lo general mueven el 80% de tus ventas o el 20% de tus productos representan el 80% de tus ingresos. ¿Sí? Eso es lo que se llama como Pareto. Te vean que lo que hemos hecho hasta acá, por ahora, por ahora, no es más que estadística descriptiva. Bien, entonces, vamos a hablar un poquito de... Vamos a hablar un poquito del caso. Sí, gráfico de pared, que es algo así. Sí, es lo mismo. Eh, por ejemplo, si acá hacemos un gráfico, aquí porque tenemos las 80 acumuladas acá, ¿no? Pero el gráfico de Pareto por lo general empieza de un orden descendente, de mayor a menor. ¿Sí? Bueno, lo podemos ver así o lo podemos ver en cascada. Ya déjame lo busco un ejemplo más acorde. El gráfico de Pareto es un gráfico de barras ordenado de mayor a menor. Eso por lo general es el diagrama de Pareto. Ah, mira, y justamente aquí es lo que estamos hablando. Diagrama de Pareto, buscar que representa el 80% de ventas o ingresos con el 80% de esto, ¿no? Que ponerlo aquí abajo, esto representa, por ejemplo, si tienes un 2 3 4 5 6 productos o 6 modalidades, 2 de 6 sería 30%, más o menos, ¿cierto? Bueno, 33%. Entonces, el Pareto lo que busca es eso, o sea, separar o empezar como a segmentar o a identificar qué es lo que agrega más valor respecto a las otras categorías. Y a ver si yo no... Sí, pero tal cual. El Pareto es eso. Un gráfico de barras ordenado del mayor a menor. Y muchas veces se le coloca el porcentaje también de cuánto aporta cada uno a nivel acumulado. Eh, si mal no recuerdo, esto se llama la ojiva, ¿cierto? Te da un gráfico de barra con ojiva, pues te da para esta partecita de acá. Por ejemplo, si lo hacemos acá, bueno, aquí de hecho este debería estar primero porque son 320. Pero bueno, asumimos que las empanadas son más rentables que el café. Por ejemplo, si yo le agrego acá este gráfico, voy a hacerlo un poquito más chico.
aquí más o menos ven viendo el acumulado. Claro, aquí tengo tres categorías nada más, no sé cómo la diferencia. Pero bueno. Bueno, tres categorías condensadas, porque se supone que eran cinco tipos de empanadas. Pollo, queso, carne mechada, chicharrón, pabellón. Es que tengo hambre, por eso que hablo mucho de comida. Bien, entonces, eh, acá, esto que está acá, lo tomé o sea, no es algo que hice específicamente para la clase, sino fue algo que hice para una empresa, en algún momento cuando era consultor, es una empresa pues acá como le dice uno, pues de gaseosas, ¿sí? Pues, si uno le dice allá, pues sería de refresco. Entonces, ¿qué buscaba o qué buscaba la venta de retail en ese momento? Pues por un lado, si nos vamos por solamente en estas dos etapas, que es descubrir y explorar, iríamos, iríamos centrándonos en, en perfilar a los clientes, sí, sí, es descubrir, evaluar a los prospectos o cuáles son los mejores clientes, llegar a los clientes más adecuados, ¿sí? Por ejemplo, orientar campañas. Eh, por ejemplo, si a Astrid no le gusta, si Astrid es vegana, por ejemplo, yo no le voy a llegar con, con esos combos navideños de jamón serrano y carne y un poco de hallacas de regalo, ¿cierto? O sea, no sería adecuado, porque tengo que entender cuál es la filosofía que a ella la mueve, identificarla y prestarle un servicio personalizado. A eso es lo que va esto. Y explorar te permite analizar la respuesta del cliente, optimizar la mezcla de marketing, por ejemplo, si estamos hablando de marketing, y probar el marketing, que esto también ya entra dentro de diseño de experimento, pero eso lo hablamos más adelante. Entonces, a nivel de analítica, ¿qué responde este tipo de cosas, este tipo de objetivos? Por un lado, segmentar siempre te va a ayudar, la calificación de los leads, o quiénes son esos líderes, de lo que más te aportan. Y ahí viene un concepto importante que es más financiero y es cuál es el cliente más rentable. No necesariamente el cliente que más te compra es el más rentable. Bien. Eh, los modelos de adquisición, que son un tipo de modelos para llegar a las personas más adecuadas, que son tipo muestra, prueba, descarte, optimización de oferta de contacto, modelización de la mezcla de marketing y pues esto se llama, para prueba de marketing, esto se llama AB testing, ¿sí? O pruebas AB y pruebas multivariables, que esto para probar marketing, pues ahí uno utiliza mucha estadística, principalmente diseño de experimentos. ¿Listo? Pero eso es descubrir y explorar. Ahí está enmarcado los dos mundos. O si se lo resumen dos cosas, estadística uno y estadística, o muy gran parte de estadística 2 incluso estadística 3 solamente están aquí. ¿Sí? En descubrir y explorar. Bien. Entonces, eh, a nivel de retail, no sé si conoce el concepto o tienen claro el concepto de retail. Cuando uno habla de retail son esas tiendas mayoristas, principalmente, o abastos, o por ejemplo un Farmatodo, un Locatel, un, ¿cómo es que se llama de allá? Un Garzón, ¿sí? Un Garzón, estas tiendas Aro, se me olvidó el nombre, Macro, ¿sí? Esas son tiendas retail. Cuando uno habla de retail es que son tiendas que la gente va y compra canasta, por eso el tema de canasta. De hecho hay un análisis que se llama análisis de canasta, que también vamos a ver más adelante, para que son más modelos de asociación. Entonces, ¿qué te permite esto? Pues por un lado, entender el comportamiento de un comprador. Si estamos hablando de retail, o digamos el caso que lo estamos viendo ahorita, esto se puede traslapar a cualquier otra cosa, que compra una persona. Por ejemplo, eh, por lo general las personas que consumen leche consumen cereal. Eso va junto dentro de la canasta. Las personas que toman cerveza comen maní salado, por ejemplo. O,
O las personas que compran pañales suelen llevar toallitas húmedas también. ¿Listo? Entonces así uno poco a poco también va segmentando o entendiendo los clientes. Aquí a nivel general, lo que siempre tienen que entender es que siempre hay un patrón, así no sea evidente. Siempre va a haber un patrón y pues el análisis inicial o esa exploración de los datos tiene que sacarlo a relucir. Si lo conocemos, pues siempre tiene que soportarnos la, la diferente estructura en las cuales nos basamos para ese patrón. Y si no lo conocemos, pues tenemos que descubrirlo. Eh, ¿Qué debería estar en la canasta de los compradores que no está? ¿Sí? ¿O por qué no está? Quizás fue porque no lo vieron, que el precio no es adecuado. Bueno, eh, ¿cómo puedo definir mejor mis segmentos? ¿Sí? Si pueden ser segmentos dinámicos o no, o cómo debería segmentar yo mis clientes. Porque la segmentación también me permite dar un servicio más premium, ¿sí? O cierto servicio que puede ser diferenciado y ese es el valor que da mi marca, por ejemplo. Me explico mejor. Por ejemplo, si yo vendo chocolates, ¿sí? Si yo vendiese chocolates y yo tengo unas clientas que son amigas, pero así amigas, 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 y, y ellas siempre me compran y demás, yo le doy, trato de darles un servicio más personalizado y mejor. Por ejemplo, si vendo puro chocolate de formitas geométricas, pero sé que a mi amiga le gustan las cosas de Halloween, por ejemplo. Pero yo solamente saco chocolate de Halloween, a pesar de que no sea Halloween, pero se acerca una fecha importante, su cumpleaños, su graduación y demás, yo hago unos chocolates conmemorativos y se los obsequio, ¿sí? O simplemente la ñapa por ahí puede ir un chocolate de la forma que a ella le gusta. Ese tipo de servicios es hacia segmentos. O no sé si recuerdan que los bancos, o bueno, no sé ahorita cómo se llama, aquí sí aún se mantiene. Cuando uno va al banco, dependiendo del segmento que sea, tú tienes un tiempo de espera diferente. Yo recuerdo que en Mucuché, por ejemplo, cuando entraban, bueno, cuando ya ese tiempo estaban casi que incluso adolescentes, uno haciendo la fila en el banco provincial y entraba una de las personas más ricas de Mucuché, y casi que el gerente entraba, lo abrazaba, le tendió una alfombra roja y pase de una vez hacia allá, y una ahí en la fila como, como que bueno, algún día. Eh, Eso es entender el segmento, ¿sí? Claro, ¿qué más toca? Eh, Dale, no te preocupes. Eh, o por ejemplo, Itza, quizás en algunas tiendas tienen cierta preferencia o no. Por ejemplo, cuando yo noté una diferencia importante cuando pasé de ser estudiante, o cómo me trataban en el cafetín cuando pasé de ser estudiante a ser profesor, ¿sí? Que no debería ser, pero ellos en su mente tienen como los segmentos muy, muy, muy marcados, ¿sí? Y lo queramos o no, pues así se mueve el mundo. Todos tenemos segmentos. La gente que compra de manera diferente en días diferentes, ¿sí? Entender por qué, quiénes son esporádicos, quién aparece cada 1000 años. Por ejemplo, si hoy compré una torta, ¿sí? Y solamente te compro tortas en octubre, entender por qué esa persona solamente compra en octubre y no me vuelve a comprar el resto del año, ¿sí? Y quizás tener un acercamiento. Bueno, en general, entender qué marca hace la diferencia, si estoy vendiendo en retail, cómo optimizar mi inventario. Entonces ahí sí entra fuerte, fuerte el concepto de lo que vamos a ver, que es segmentación ABC, X, Y, Z, porque en el inventario uno tiene que entender sus productos estrellas, que puede ser que roten mucho o que no roten mucho, ¿sí? Entonces ahí viene la segmentación. Tener el mejor surtido de la tienda, bueno, los temas de estar rotando de temporada, pues si es diciembre no voy a colocar carnavales, ¿sí? Voy a colocar alusivo a la temporada, que sería navideño. ¿Qué elemento no va juntos? ¿Sí? Por ejemplo, poner cerveza con leche. No tendría, no tendría, digamos, como un impacto importante
o quizás colocar medicinas al lado de ciertos productos, puede inconscientemente lanzar un mensaje de que no es saludable esa comida hacia el cliente. Ahí entra mucho lo que es la psicología del consumidor también, y hay que jugar con eso. Sí, esos son el producto estrella. Listo. Eh, Importante a veces también que pueden ser incluso atípicos cuando uno lanza ofertas o cupones o circulares, entender si eso tiene un efecto para incrementar la venta o no. ¿Sí? Y eso pueden ser atípicos. O a veces incluso, eh, por ejemplo, en el trabajo nos pasó que hubo un atípico, no el año pasado, sino el antepasado, diciembre antepasado, que las ventas fue el mejor diciembre que había históricamente en la empresa. Y no entendíamos por qué. Si los modelos decían que iba a ser, pues debería comportarse normal. Y fue que los comerciales informaron, por ejemplo, que iba a haber un aumento de precio en enero. ¿Sí? Entonces, ¿qué desencadenó eso? Que mucha gente se sobre inventariara, se le dice acá. En otras palabras, pues compró a lo loco y acaparó para no tener que pagar el nuevo precio en enero. Entonces hizo que la venta se disparara, pero hubo un catalizador. Entonces, ese tipo de cosas, pues lo descubrimos eh, lo detectamos en los datos, pero lo descubrimos fue entendiendo qué había pasado, el por qué. Entonces, por eso analítica descriptiva aún a ese nivel. Listo, entonces, segmentación a ABC, X, Y, Z, o no sé si la conocían o la habían escuchado, realmente es muy popular en todas las empresas, bien sea para segmentar clientes, productos, servicios, lo que quieran. En este caso lo vamos a ver para, para productos, pero se puede utilizar en cualquier cosa que uno pueda listar o una colección de elementos. ¿Listo? Eh, ¿En qué se basa esto? Que yo puedo segmentar inicialmente cuáles son mis mejores grupos. A veces donde A es el mejor, B es digamos, son los que tienen oportunidad y C son los más maluquitos. ¿Listo? Y X, Y, Z lo que va a hacer es un segundo grupo, es como si hicieran algo que se llama clúster bietápico para entender cuáles son los que mejor rotan dentro de ese A. ¿Sí? Digamos, es una subsegmentación. Primero segmento ABC y después subsegmento en X, Y, Z. Entonces voy a tener AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. ¿Sí? CX, CY, CZ. Entonces, la metodología va hacia allá. Entonces, ¿qué es el ABC? El ABC primero es una clasificación inicial con el principio de Pareto, lo que le hemos estado hablando. ¿Qué es lo que hace que me mueva más las ventas o que me represente más ingresos? ¿Sí? O qué es lo que más se mueve en volumen, que puede ser así, o qué es lo que más rota, o cuáles son los clientes que más frecuentemente vienen. Dependiendo qué quieran medir, ese va a ser su principio de Pareto. Pero en general es ese grupito que más mueve las cosas. Bien, entonces eso nos va a permitir entender quiénes son A, quiénes son B y quiénes son C. Dentro de lo que es el tema de inventario, eh, cuando uno, cuando uno tiene bodegas, por así decirlo, pues sí ya entra el concepto de inventario porque uno tiene existencias almacenadas que no están expuestas al público. Entonces, eso también te permite, en cierta forma, reordenar o hacer que tu bodega deba estar ordenada o que debas estar pidiendo, monitoreando constantemente. ¿Listo? Entonces, en cierta forma, le das una ponderación a los grupos o a los productos que hace que necesites tener productos más cerca de la puerta y otros que estén más hacia el fondo. ¿Sí? Eso puede sonar como una bobada, pero cuando son tiendas grandes o negocios grandes, la velocidad con la que tú vas a buscar algo durante el día es importante. ¿Listo? Tenerlo a la mano o saber si ya se acabó o no. No es lo mismo tener apenas entrando la existencia, por ejemplo, de ahorita, por ejemplo, acá empieza la temporada escolar de cuadernos, ¿sí? Saber que se terminaron los cuadernos, pues sería terrible para un negocio, porque ahorita apenas está empezando la temporada escolar y es lo que más mueve. ¿Listo? Eh, entonces, una reflexión importante de acá
Eh, bueno, ya, pero dentro del tema inventario ahí está la ponderación, ¿sí? Esa ponderación en cierta forma denota el valor de cada producto. Y ese valor o esa ponderación que previamente le colocaste o se le asigna con el ABC o el principio de Pareto, también puede ir en función si estamos hablando de inventario, puedo utilizar el costo unitario o el volumen anual monetario. Entonces, la variable la cual use yo como criterio puede cambiar, puede variar, ¿sí? Dependiendo de la necesidad. Ese es el mensaje. Entonces también destaca que si bien yo puedo ver cuáles son los mejores productos, también puedo ver cuáles son los peores, ¿sí? Lo que menos rota o lo que menos valor genera. E incluso con el tiempo generar un plan para empezar a no tenerlos allí y no guardarlos. Listo. Entonces, zona A son los mejores, los más importantes. Pueden ser los que más salen, los que más dejan dinero al negocio, listo. Por lo general, bueno, en este caso la regla dice que el 15% de esos productos representan el 70 o el 80% del valor del inventario. ¿Sí? Son los mejores. De lo que estamos hablando ahorita. Las empanadas, por ejemplo, con las empanadas con el café que representan el 20%, eran el 80% del ingreso. ¿Sí? La zona B son los segundos en importancia, suele estar por lo general entre 20 y 30% y son los que se contribuyen entre el 15 y el 25% restante. Y la zona C son los poco importantes, son los que digamos en cierta forma si ya tengo acumulados con A y B el 93, 95, 98% de lo que es el volumen o lo que es los ingresos, el C solamente son las minucias que van a estar allí. Y por lo general, incluso pueden ser más de la mitad de los productos que tengo. ¿Bien? ¿Se entiende eso o hay preguntas allí? Listo. Entonces, por lo general, se ve algo así. Uno puede utilizar para criterio de clasificación, como le decía, eh, puede cambiar la variable, simplemente. Puede utilizarla por precio unitario, si estamos hablando de productos por precio, por valor total, ¿sí? ¿Cuánto me vale el precio de venta al consumidor? Por una combinación entre utilización y valor, ¿sí? ¿Qué tanto compre, qué tanto representa a nivel de producto? ¿Qué tan rentables son? ¿O cuáles son los más rentables? ¿Sí? Que no necesariamente son los que más se vendan, sino simplemente hablando de cuáles son los más rentables. Porque, por ejemplo, eh, vamos a hacerle publicidad a Shakira aquí. Eh, Supóngase que tienen 8 Twingos y dos Ferrari, creo que es. Entonces, la mayoría de la gente compra Twingos. Listo. Pero no necesariamente lo de los Twingos, o los 8 Twingos incluso en conjunto, pueden representar la ganancia de un solo Ferrari. ¿Sí? Puede ser que los 8 Twingos te dejen como, si vendes los 8 Twingos, te den de ganancia 20 millones perdón, vamos a ponerlo en dólares, $5,000. ¿Sí? Pero si vendes el Ferrari te deja de ganancia $200,000, por ejemplo. Entonces, hay una diferencia marcada entre lo que es volumen y lo que es rentabilidad. No necesariamente conversan. Listo. Y eso es lo que se llama clasificación por aporte de utilidades. Clasificarlo según cuánto me dejan de ganancia neta en el negocio respecto a cuánto están rotando o indiferentemente de cómo estén rotando o el costo que tenga el producto. Y lo que dice aquí el mensaje es que el paso a paso, pues es el mismo, el algoritmo es el mismo para todo, dependiendo, indiferentemente del criterio. Entonces, ¿qué buscamos? Que A por lo general es el 20% de los productos, me representa el 80% del valor anual o de inventario, o según el criterio que tenga acá. Los B por lo general son el 30% de los productos, me representan un 15% restante. Y el C puede ser incluso la mitad de los productos, el 50% de los productos, y solamente me representen un 5%. ¿Listo? Entonces,
esa es una forma de segmentar. Y acá solamente se utiliza estadística descriptiva. ¿Qué necesito? Una tabla de frecuencia y reglas que me permitan simplemente separar. Eso es el ABC. No todo es bueno en el ABC. ¿Qué ocurre? Que dentro del ABC, y incluso al día de hoy hay empresas que solamente utilizan ABC, pero dentro del ABC no se refleja las variaciones de la demanda ni la frecuencia. En otras palabras, no puedo ver la variabilidad de qué tan rápido o con qué velocidad está saliendo el producto, qué tan frecuentemente es demandado. Eso se llama por lo general volatilidades también. No puedo entender las variaciones de la demanda. Y dentro de la misma categoría también puedo tener unos A que son muy buenos o unos A que son muy malos, ¿sí? O lo que es lo mismo. Dentro de A puedo tener A que son artículos de muy alto valor unitario, pero que se venden con menos frecuencia, ¿sí? Ahí entra también el ejemplo del Ferrari. ¿Listo? Entonces, dentro de ese incluso pueden haber productos que yo puedo rescatar. Puede ser que, digamos que por error o por el criterio que estoy colocando, la categorizo como C, pero al darle una mirada al grupo C digo, hey, ya va, que este producto es importante porque también tengo un segmento específico para ciertas personas. Eh, yo no sé si, bueno, aquí también se ve mucho las tiendas para personas obesas, ¿sí? No sé si lo han visto alguna vez o allá. Yo no recuerdo haberlo visto allá. Cierto que no. Entonces, acá hay unas tiendas que son para personas obesas o incluso hay secciones que son para personas obesas. Eh, o ciertos tipos de artículos, por ejemplo, cuando son... Bueno, yo tampoco es que sea altísimo. Yo mido 1,76. Sí, 1,76. Y tampoco es que sea patón, ¿no? Pues, pero acá las personas en promedio, la zona en la que yo estoy, son bajitas, ¿sí? Eh, entonces cuando yo voy a comprar zapatos, por lo general siempre consigo ofertas, porque calzo 41, en promedio aquí la gente calza 39, hablando de los hombres, 39, 38. Entonces yo calzo 41 o 42, y cuando voy siempre hay solamente un par que está en promoción y es 41 o 42 y está en promoción. Entonces, pueden ser artículos tipo C, ¿sí? Que son artículos que puede ser que nunca salgan y, y que en cierta forma van hacia un target específico, pero si bien no salen mucho, no generan mucho, son zapatos que siempre tienes que tener allí porque pueden haber un grupo o un segmento muy, así sea muy pequeño, que tú puedes captar. ¿Listo? Lo mismo pasa con las personas obesas. Quizás acá, por ejemplo, en Antioquia, donde pues yo estoy por la zona de Medellín, acá la gente o a nivel de mi percepción se cuida mucho, ¿sí? Incluso es difícil ver obesos por allí, pero nunca están exentos, pueden ser porque, bueno, una enfermedad o, o, o rara vez se realmente obedece a un tema de hábitos, por ejemplo, pueden ser enfermedades. Entonces, hay secciones específicas que incluso puedes pasar todo el año viendo que no sale una camisa o un pantalón que está ahí porque son extra grandes o demasiado grandes, que pueden ser un grupo C, pero tienes un target específico también en la población a la cual abordar, que si lo quitas de ahí es como si los excluyeran, entonces ni siquiera van a pasar por la tienda. Entonces, digamos, pues son más de temas de estrategia también. Listo. Entonces ahí es cuando entra otra capa de esa segmentación que se llama XYZ. Entonces, ¿qué viene a hacer XYZ? Viene a compensar las falencias del ABC. En este caso va a ser una extensión o va a ser una segunda capa, ¿sí? Para identificar dentro de A, B y C cuáles son los mejores patrones de demanda o rotación. Entonces, el X, que va a hacer referencia, que la demanda es estable, ¿sí? Digamos es muy homogénea. Durante todo el año, por ejemplo, lo que dicen aquí, vendo harina, pan y azúcar. No hay diferencia. Pero puede ser que haya algunos que tengan una mayor variación de la demanda, por ejemplo el pescado,
¿sí? El pescado puede ser muy bueno en ventas, pero se dispara en Semana Santa o se dispara en ciertas fechas. O otro que puede ser una demanda irregular y una gran variación en la demanda. Esto por lo general obedece lo que es la ropa. La ropa es un tema dificilísimo de modelar, es la venta de ropa, porque si bien hay estas estaciones del año donde cierto tipo de ropa se mueve más, es difícil prever o es muy volátil. ¿Sí? No, bueno, no sé ustedes, pero yo al año pues compraré en cierta fecha y eso porque toca, pero y es muy puntual lo que compro. Es porque, bueno, si ustedes tienen papá o tíos y demás, por lo general nosotros regalan ropa interior. Entonces yo ropa interior no compro. Pero por ejemplo una camisa, ajá, las medias, sí, por ejemplo, en diciembre mi hija me regaló unas medias. Entonces ahí las voy acumulando y no compro. O en el trabajo alguien me regaló unas medias. Y así. ¿Cómo dices, verdad? Exacto, también, sí. Entonces, eh, otra cosa, por ejemplo, como bien, lo que es línea blanca, ¿cierto? Que está mencionando allí. Cuando la gente compra lavadoras, neveras, cocina, por lo general lo hace casi que una vez cada 10 años, o cuando se va a mudar, ¿sí? O porque llegó y no tenía nada y compró, pero es muy esporádico, no es algo que todos los meses o todos los años estés cambiando, ¿sí? O, o teléfono celular, ¿sí? No todos los años cambias o no todos los meses cambias, puedes cambiar por algo esporádico por mala suerte te robaron o se te dañó. Eso es lo que pasa. ¿Listo? Entonces, el ABC te da como el valor del producto bien, según la variable que midas, y el XYZ te mide la estabilidad o la variabilidad de cada producto, ¿sí? Así pues generas dos capas de grupos. Y se ve algo como este. Entonces vamos a tener AX, AY, AZ. Entonces, por ejemplo, AX son los valores, los productos que más salen o más valor generan, pero que la demanda es estable, ¿sí? Los AY son una variación, digamos, marcada por estacionalidad. Sí, usted puede ser producto que genera mucho valor, pero en cierta época del año se disparan las ventas, por ejemplo, y que necesitas otra forma de modelarlo. Y los AZ que, digamos, solo generan mucho valor, pero son los más inestables. ¿Listo? Porque son los más irregulares. Entonces, así lo mismo, los B pues son los segundos en importancia, pero estos son los más estables, estos son los que tienen estacionalidad y estos son irregulares y estos son los más malucos, que tienen una demanda estable, que estos tienden a ser más de estacionalidad. Por ejemplo, algo y sigo con el tema de la venta de Halloween, porque Halloween solamente ocurre una vez al año. Bueno, algo que yo no vea allá, que aquí sí es muy marcado, es que la gente le gusta disfrazarse. Sale a las calles, digamos, representa en cierta forma la fiesta estadounidense de buena forma acá. Entonces la gente se disfraza con los niños, sale a la calle, la gente está afuera entregando dulces, los niños van pasando. Sí, es, es algo muy de temporada, pero que ocurre una sola vez al año. ¿Listo? O que, de hecho, aquí diagonal a donde yo vivo, hay una casa que la adecuan solamente esa semana y la llenan de disfraces y arriendan o alquilan los disfraces. Entonces, esos son productos tipo C, pero que entran serían CY. O tipo C de demanda irregular, que por general son los temas de lujo. ¿Sí? Relojes de lujo, seguimos con Shakira. Pues no es lo mismo un Casio a un Rolex, ¿cierto? Eh, que quizás tiene una demanda más regular y suelen salir más rápido, porque el target de personas es más alto.
Bien. Eh, entonces, este sería un esquema simplemente de forma ilustrativa, donde el primer paso entra el consumo. eh, Puede ser que desayune, una comida, un snack. La forma de consumo puede ser a nivel de cliente o listo para comer o digamos un complemento culinario. Paso 3 viene la misión de la compra. ¿Sí? Digamos que aquí estamos perfilando los clientes. Puede ser carga, gourmet, proximidad. El beneficio que puede traer esa compra, que puede va para salud o un régimen alimenticio, puede ser más cómodo, más práctico, pues le gusta más por un tema de gusto, es más sabroso. ¿Sí? Eh, Procesos previos, que si tienen que descongelar, que si no aplica la descongelación, digamos, pues son características innatas del producto. El formato, si es individual, si es familiar, si, si va dirigido a cierto target específico también. Si es por marca, por ejemplo, si una marca blanca es genérico, ¿sí? Por ejemplo, productos genéricos. Uno también lo ve mucho en farmacia, esto aplica mucho en farmacia. Que un genérico, pues, incluso puede ser hasta 10 veces más barato que una marca premium, ¿sí? O también hay laboratorios intermedios que son marcas básicas. Y si es preparación, el modo de preparación que va a tener, entonces si es cocción, si es freír, si es microondas. Entonces vean que de un solo producto, que puede ser una pechuga congelada, simplemente también lo podemos perfilar y tener una información más amplia. ¿Listo? ¿Qué hace todo eso? Eso también me permite expandir el espectro con el cual yo estoy viendo la analítica y diseñar mejor, no sé si conoce el concepto de un datamar. Lo han escuchado? Son quizás muy empresarial o muy técnico de TI ahorita a nivel de empresa. Ajá. Lo que pasa es que cuando uno a nivel de negocio o business intelligence, uno habla mucho de lo que es el data warehouse. Ah, no sé si lo han escuchado también, lo que es un data warehouse, ¿no? Eh, digamos a nivel de negocio, un data warehouse, pues es donde está el- los universos de datos que utiliza el negocio. Pero esos universos de datos, dependiendo qué área de negocio lo utilice, ¿sí? O qué tipo de visión de datos uno utilice, tiene intermedios los datamarts. ¿Qué es un datamart realmente? Es una tabla o de información o una base de datos específica que va orientada a una unidad de negocio. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser ventas, puede ser finanzas, puede ser inventarios, puede ser temas de impuestos, listo. Puede ser diferentes componentes. Entonces, un datamart es una pequeña porción de un data warehouse que responde a una necesidad de negocio específica. Y un data warehouse es un componente grandote, ¿sí? Incluso ahí entra el tema de lo que son los cubos de datos, en lo que son el BIBO, Business Intelligence, Business Object, que ahí entra los ERP o CRM, bueno, digamos, todo esto es un mundo. ¿Cómo? No, el web scraping simplemente sería un datamar más que viene de otro proceso, ¿sí? O entra como en la parte de minería. Eh, digamos que si hablamos de web scraping, propiamente dicho, eso es minería de web, ¿cierto? O puede ser incluso una automatización para minería de texto web. ¿Qué ocurre? Que para yo tener el web scraping tengo que tener un datamar web. ¿Listo? Entonces, pues digamos, pues a nivel de conceptos, en general son datos, pero el propósito de los datos marca si es datamar o si el conjunto de datamar te da la arquitectura para un data warehouse. Ahí es cuando sale ya el Power BI, que ese sí creo que lo habían escuchado, ¿cierto?
¿sí? Entonces, dentro de Power BI, pues uno tiene los universos de datos y demás. De hecho, esto se está dejando de lado y hoy en día se utiliza algo que se llama el Data Lake, ¿sí? Un concepto más del lago de datos, el Data Lake, ¿sí? Dentro del cual puedes tener data warehouse y demás. Pero bueno, eso ya me fui por otro lado, qué pena. Cierro eso. Eh, Cualquier cosa en esta les coloco ahí como un complemento para que vean de qué va todo eso y es algo con lo que uno trabaja pues todo el tiempo. Y un tema de jerga, ¿sí? Que uno utiliza mucho con TI, con temas de negocio, que uno tiene que acostumbrarse también. Listo. Entonces, bueno, otras aplicaciones, el análisis de mercado, que, que se utiliza muchísimo, ¿sí? Segmentar, por ejemplo, acciones, segmentar criptomonedas, o cualquier cosa que estén analizando en el mercado, segmentar, por ejemplo, competencia, quién es el líder del mercado, quiénes son los líderes del mercado, quiénes son los segundos líderes, quiénes son los que apenas están entrando, incluso están a punto de salir, o si lo vemos como fútbol y lo imaginan como una liga, si vamos a hablar, por ejemplo, de la liga, a ver, una que no cree tanta controversia, liga inglesa, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos de la liga inglesa, ¿han escuchado el Big Six? ¿Sí? De la liga, esos son los A, ¿sí? ¿Quiénes están ahí? Pues está Manchester United. Ay, por cierto, ¿cómo quedaría juego? Estaba jugando. El City estaba perdiendo. O perdió. Ah, pero le remontaron, vea. 2-1 ganó el United. Bueno, sí, no alcancé a apostar. Bueno, eh, entonces, dentro de ese análisis también vean que se van, o sea, en nuestro día a día realmente lo aplicamos, lo que pasa es que no lo llamamos así. Entonces, por ejemplo, incluso en nuestro grupo de amigos. Ah, bueno, le decía que en la liga, por ejemplo, los A pueden ser el Big Six, en la liga inglesa, ¿sí? Los B, pues ahí entran los que quizás tienen historia, pero no son muy buenos. El Everton, el Southampton, sí, digamos, equipo como el Newcastle, que ahorita está con buena marcha. Entonces, pero incluso en el app, si uno sigue hablando de ese fútbol, por ejemplo, el Arsenal y el Liverpool suelen ser irregulares, ¿sí? Manchester United era el más regularcito, ahorita pues cambió como, está más como por temporada, una temporada buena, una temporada muy mala y así viene. Listo. Entonces, vean que el concepto es transversal para cualquier cosa. Y les decía que incluso hay grupo de amigos. Ustedes pueden tener incluso amigos que son muy cercanos y usted dice, bueno, estos son mi top de amigos. O tienen un grupo A de amigos con los que siempre están. Después tienen un grupo B que, bueno, son los del colegio y nos reunimos, conversamos, o son vecinos de toda la vida y conversamos. Y algunos que son amigos que ustedes los tienen como porque son amigos de sus amigos, pero realmente no los aprecian mucho y más bien buscarían dejarlo. ¿Listo? Y dentro de ese grupo de amigos está ese amigo que siempre está ahí, cansón, presente y que incluso se queda en la casa y la mamá lo adora como si fuese un hijo. Y está el otro que es muy amigo también, pero extrañamente aparece son los momentos que más lo necesita. ¿Listo? Eso sería, por ejemplo, un amigo a Y, ¿cierto? Que aparece, que sí es muy bueno, pero aparece siempre es por temporada y justamente es cuando lo más lo necesita. Entonces, vean que el concepto siempre está allí, pero simplemente no lo, no lo habíamos visto de esa forma. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Entonces, incluso esto es algo que queremos hacer ahorita dentro de la empresa. No es fácil, pero queremos hacer algo que se llama precios dinámicos. ¿Sí? Determinar precios según los productos que más generen valor y demás. Entonces, previo a tener un precio dinámico,
No sé eh, si alguna vez han notado ciertos patrones en Amazon, que ciertas temporadas hay productos que se disparan y después los productos cambian, o si entran a cierta hora los productos cambian, incluso cuando son vuelos, bueno, no sé en Venezuela, pero por ejemplo acá, si buscan vuelos de avión, en los martes en la madrugada caen extrañamente ciertos vuelos caen, ¿sí? No el avión, los precios, ¿cierto? Eh, entonces eso se llama precio dinámico, donde ciertas zonas del día, o incluso pues aquí sí, también si estás comprando, no es lo mismo comprar un vuelo el mismo día a comprarlo un mes antes, o cierta hora. Por ejemplo, muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche suelen ser más económicos. O en cierta hora del día, 3 de la tarde, suelen ser más económicos. Eso se llama precio dinámico, porque lo han segmentado previamente. Listo. Y bueno, aquí tienen algunos links de apoyo para si lo quieren revisar. Hoy no alcanzamos a ver el notebook, pero por ahí ya yo le subí un material. Lo busco aquí. Eso lo revisamos la otra clase y pues también empezamos con regresión. Entonces acá yo lo puse como 3.1 porque sigue siendo un modelo descriptivo, pero es un caso de uso, ¿sí? Segmentación a veces X, Y, Z. Entonces esta segmentación a veces X, Y, Z, aquí está el PDF que estamos viendo ahorita de la clase, no hay problema. Aquí está el archivo que le iba a mostrar de, que aquí está el notebook y los datos, ¿sí? Que esto lo vamos a ver en la próxima clase entonces. Y acá les coloqué dos videos. Uno es también como para que repasen cómo es construir ABC, X, Y, Z, y el otro es cómo utilizan ABC, X, Y, Z para pronosticar demanda. O sea, cómo cogen los grupos y dependiendo del grupo en el que estés, escogen ciertos modelos para pronosticar, porque incluso a veces no es ni siquiera necesario tener un modelo para decir cuál debería ser la demanda de los productos. Entonces, bueno, quizás algo maluco que tiene que está en inglés, pero le ponen subtítulos y ya, no hay problema. Ahí le ponen los subtítulos, bueno, en inglés, en español, en francés, como lo quieran, y, y lo revisan. Pero fue lo único así que conseguí que estaba como medio chévere con la serie de tiempo. eh, y que hablaba mucho del coeficiente de variación. No sé si recuerdan que yo les dije que una de las medidas que a veces estaba muy subestimada, incluso en la escuela, que la hablan por allá en primer semestre, y no la vuelven a nombrar más nunca, el coeficiente de variación. Pero el coeficiente de variación es importantísimo para entender la variabilidad o la variación de las cosas, o qué tan homogéneos son. Listo. Entonces, para que lo vean, lo revisen, ¿sí? Cuando tengan la oportunidad. Y les voy a liberar de una vez una actividad que, que es para... Voy a cambiarle la fecha. ¿Hoy qué fecha es? 14. ¿Cuántas semanas? Hoy es 14. Terminaríamos... Creo que si lo quieren, nos vemos el miércoles. Entonces sería 1, 2, 3, 4 semanas. Sí, igual es corto. Una actividad que la pueden hacer en pareja y la pueden revisar. Y ya la voy a publicar ahí de una vez. Que son con datos reales también para que lo trabajen. Lo pueden hacer en pareja o grupos de 3, como quieran. No hay problema. Como se sienta más cómodo, no, no hay problema. Entonces, sin embargo, pues el miércoles lo vamos a ver en cómo se hace en Python muy manual, pero hay de Python paquetes de Python que te permiten estos son
que te permiten hacer como, mira que incluso aquí en Kaggle hay un reto de segmentación ABC. Hay un paquete específico, para que no recuerdo ahorita el nombre, que te permite hacer la segmentación sin ni siquiera escribir las funciones. Listo. Eh, entonces, en la próxima clase terminamos esto y les quedaría la asignación.